Hermanos, Amén. una vez más por su hermosa misericordia. Aleluya. Gracias a Dios por este privilegio que me da. Quiero estar una vez más con ustedes, hermanos, poder compartir y adorar y alabar a nuestro Dios juntos es Glorioso muy Cristo. bonito, muy hermoso, hermanos. Aleluya. Espero que todos nos hayan gozado en ese tiempo que nos ha dado. Amén, amén. Ahora le invito que se ponga de pie, que abra su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 24. Efesios 4, 17 al 24. El tema de esta noche, hermano, es: ya no andéis como los gentiles. Aleluya. Si usted lo tiene, me da un fuerte amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Espíritu. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, y ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Gloria a Dios. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, amado Dios, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, para que en esta noche sea su Santo Espíritu quien hable, que sea su Santo Espíritu quien ministre en esta noche. Dios Todopoderoso, hágame un instrumento suyo en esta hora. Ponga palabras en mi boca, utilice mi vida. Sea usted tomando el control de mi vida, amado Dios. Que sea usted instruyéndonos en esta noche. Que sea usted edificándonos en esta noche, Padre Santo. No sea yo un obstáculo, sino sea un instrumento suyo, Padre bendito. Ya que tenemos necesidad de ti, amado Dios. Necesitamos de ti en esta noche, Señor. Queremos esa grande bendición para nuestra vida espiritual, Señor. Fortalécenos en esta noche. Háblanos a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor. Y ayúdanos a caminar firmes y a obedecer tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús se lo pedimos, amado Dios. La gloria y la honra sea para usted, Dios. Amén, amén, amén. 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 Puede sentarse, hermano. Ya no andéis como los gentiles, hermanos. Aleluya. Este llamado que nos hace la palabra de Dios, hermanos, es con respecto, hermanos, a nuestra manera de vivir. Es con respecto a nuestra conducta, a nuestro comportamiento, ya que como hijos de Dios que somos ahora, hermanos, tiene que existir una diferencia, tiene que existir una forma nueva de vivir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios. Y quizás, hermanos, el apóstol Pablo le decía esto a los Efesios porque quizás él veía de que no había un cambio, no veía una diferencia al comparar el gentil con el cristiano. Quizás su forma de vivir era muy similar. Entonces, hermanos, por eso que el apóstol Pablo con autoridad le dice esto a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Sí? Con autoridad le dice el apóstol Pablo a los Efesios que esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. O sea, ya no. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios, somos cristianos. Usted y yo ya no debemos de vivir como los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Los gentiles son aquellas personas, hermanos, que están en el mundo, que quizás a lo mejor han
escuchado el Evangelio, pero lo han ignorado, no han querido obedecer la palabra de Dios. También podrían ser aquellas personas, hermanos, que nunca han escuchado el Evangelio, ¿sí? Esas son las personas gentiles. Esos son los gentiles, y por ello, hermanos, es necesario de que un cristiano no tiene que tener ninguna similitud con los gentiles. Aleluya. ¿Sí? El comportamiento no puede compararse a los gentiles. Nuestro comportamiento debe ser muy diferente a las personas del mundo. Por ello es necesario, hermano, de que nuestro testimonio sea bueno, sea agradable delante de Dios. Amén, así ¿Sí? es. Para que nosotros podamos ser ejemplo de las demás personas. Porque no puede haber, como le digo, una similitud de nuestro comportamiento con el del mundo. ¿Sí? ¿Quiénes son los gentiles, hermanos? Ya le decía, aquellas personas que han ignorado el Evangelio. Porque aún escuchándolo, hermanos, muchas veces uno podría decir que la persona que escucha el Evangelio no puede vivir de la misma forma. Es cierto, hermanos, usted y yo, cuando atendimos el llamado de la palabra de Dios, usted y yo cambiamos. Dios nos cambió, Dios nos transformó. Por ello es necesario que nosotros llevemos una nueva manera de vivir. La palabra nos decía, hermanos, en el versículo 17 al 19, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esa es una de las características, hermanos, de los gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que viven para sí mismos. Su interés es solo para sí mismo. O sea, yo voy a trabajar porque yo quiero una casa grande. Me voy a esforzar, voy a trabajar duro porque yo quiero un carro último modelo. ¿Sí? Su mente solo está en las cosas del mundo. O sea, en entretener su carne, deleitarse en su carne, darle todo lo que la carne le pide. Eso es lo que hace el gentil, que no tiene a Cristo en su corazón. Su interés solo es ¿cómo le digo?, deleitarse a sí mismo, gozar de las cosas del mundo. Eso es lo que hace el gentil. ¿Por qué? Porque vive en la vanidad de su mente. Todo lo que hay en el mundo es vanidad. Todo lo que existe en el mundo es vanidad. Su mente solo está en las cosas del mundo. Pero usted y yo, hermano, ya no estamos para poner nuestra mente en las cosas del mundo. Nosotros, hermanos, no podemos comportarnos con ellos, porque usted y yo ya no somos vanidosos. Nosotros hemos sido limpiados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, somos diferentes. También dice, hermano, teniendo el entendimiento entenebrecido. Teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué significa esto, hermanos? Que ellos no pueden ver las cosas espirituales. Ellos no pueden entender la verdad. No pueden recibir el mensaje de Dios. No pueden, porque su entendimiento está entenebrecido, o sea, oscuro, y no pueden ver nada espiritual. Por lo tanto, hermanos, nuestra mente sí ha sido abierta, nuestros ojos sí han sido abiertos. ¿Sí? Nosotros sí podemos entender el Evangelio, nosotros sí podemos entender la palabra de Dios. Aleluya. ¿Sí? Pero el gentil, aunque escuche la palabra de Dios, no puede entenderlo. ¿Sí? No puede recibirlo, porque el entendimiento lo tiene entenebrecido, lo tiene oscuro, él no puede ver nada. Mas nosotros sí, hermanos, usted y yo ya somos personas diferentes. Y también dice, hermanos, el entendimiento enternecidos, ajenos de la vida de Dios. Dice en Efesios capítulo 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el
Esos son los gentiles, hermanos, que no tienen ninguna esperanza porque están sin Dios. Pero usted y yo sí tenemos a Dios de nuestra parte. Aleluya, gloria a Dios. Cuando usted y yo recibimos a Cristo, Sí. el Espíritu de Dios vino a nosotros, a nuestra vida, y puso ese sello en cada uno de nosotros. Dios está con nosotros. Gloria. Y por ello tenemos esa esperanza, hermanos, de que un día vamos a vivir una vida eterna juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Así es, amén. Sí, nosotros sí tenemos esperanza. El mundo, el gentil, ya no tiene esperanza si no recibe a Cristo en su corazón. Por ello, hermanos, es necesario. Esa es la condición, hermanos, de los gentiles. ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué las personas del mundo son así? Dice la palabra de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. Por la ignorancia que en ellos hay. Por la dureza de su corazón. Por ello, hermanos, es que está así el mundo. Por la ignorancia. Aquí pueden haber dos cosas, hermanos, por las que sucede esto. Una, nosotros tenemos que ver. En la ignorancia del mundo, usted y yo tenemos que ver. ¿Por qué? Porque no predicamos el Evangelio, porque no anunciamos la palabra de Dios. Por eso el mundo, hermanos, está en ignorancia. Y ahí la importancia, hermanos, de que usted y yo, hermanos, podamos predicar la palabra de Dios. Por ello es que dice, hermanos, en Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quienes prediquen? ¿Sí? Por ello, hermano, es la ignorancia del mundo, porque no hay personas que se presten y estén dispuestas a anunciar el Evangelio. Así es. Aún, hermanos, siendo hijos de Dios. Ay, Señor mío. ¿Sí? Porque créanme, hermano, de que ser un hijo de Dios no solo es venir a la iglesia a congregarse, no solamente es escuchar palabra de Dios, no solamente venir a cumplir con un servicio, sino que también, hermanos, es anunciar la palabra de Dios, predicar el Evangelio, ¿sí? Para que estas personas del mundo salgan de la ignorancia en la cual están, ¿sí? Porque en un día, como leíamos en Efesios anteriormente, Efesios 2:12, un día en esa situación estábamos usted y yo, alejados de Dios. Así estábamos antes usted y yo. Estábamos completamente lejos de Dios, sin esperanza. Pero si nosotros, hermanos, cumplimos con esto, entonces el mundo puede salir, hermanos, de esa ignorancia. Y la otra causa que es, hermanos, por la dureza de su corazón, que es, hermanos, el problema que para los gentiles hoy en día, que escuchan la palabra de Dios, porque no podemos decir que no se ha anunciado el Evangelio. Claro que sí, se anuncia el Evangelio, Señor. se predica la palabra de Dios, Así es. pero las personas, hermanos, endurecen su corazón. Cierto. Endurece su corazón, no ignora la palabra de Dios. Y por ello, hermanos, y al ignorar la palabra de Dios, dice aquí en el versículo 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? Cuando la persona, hermanos, ignora el Evangelio, entonces comete toda clase de pecado. Así es. Está en total perdición en el mundo. ¿Sí? Y entonces, hermanos, a eso es que nos dice el apóstol Pablo, y la palabra de Dios nos dice: ya no seáis como los gentiles, ya no andéis como los gentiles. Así es. Usted y yo no podemos llevar una vida igual como los gentiles. Cierto. Ya no. Dice 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es a la imagen de Dios. ¿Sí? Dice que el enemigo ha cegado a los incrédulos. Por ello es que hay tanta maldad en el mundo, hermanos. Por eso que el pecado se ve tan natural en el mundo, hermanos. ¿Sí? Porque el enemigo se ha encargado de cegarle los ojos a las personas. Por eso mismo no pueden recibir la verdad. Por eso mismo no pueden recibir la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso mismo, hermanos. Y por eso mismo es necesario, hermano, porque que anunciemos el Evangelio. Si no anunciamos el Evangelio, entonces vienen las consecuencias. Y las consecuencias son estas, las que acabamos de leer, el versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿Sí? Las consecuencias son la insensibilidad moral, hermanos, libertades sexuales, de control moral y toda clase de pecado. Esa es la conducta del gentil, porque vive en la vanidad de su mente. ¿Y qué es vanidad, hermanos? Vanidad es, hermanos, como le decía al principio, interesarse en la persona misma, ¿sí? Así como los planes personales, los proyectos que no siguen la voluntad de Dios, ¿sí? Nosotros, ¿en qué tenemos nuestra mente? ¿Está Cristo en nuestra mente? Porque muchas veces, hermanos, venimos a la iglesia y pensamos que venimos a buscar de Dios. Pensamos que venimos a recibir esa bendición de parte de Dios. Pero muchas veces, hermanos, venimos con otros intereses. Solamente venimos a pedirle a Dios lo que nosotros necesitamos. Muchas veces nos centramos en esto, en nuestras necesidades. Voy a ir a la iglesia porque me siento enfermo. Voy a ir a la iglesia porque necesito esto. Voy a ir a la iglesia porque necesito que Dios me ayude a salir de este problema. Voy a ir a la iglesia porque necesito salir de esta mala economía en la que estoy pasando. Voy a la iglesia porque necesito trabajo. Y a la iglesia no solo venimos por nuestras necesidades. Venimos a adorar a un Dios, amén, el cual lo dio todo por usted y por mí. Amén, aleluya. Por eso mismo nosotros debemos darlo todo por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para servirle, para adorarlo, para glorificar su nombre. A eso hemos de venir a este lugar. Por eso la palabra de Dios nos dice: buscar primeramente el reino de los cielos, y después todas las cosas serán añadidas. Pero nosotros primeramente, hermanos, venimos a buscar el que se solucione nuestras necesidades. ¿Y qué hay del reino de los cielos? Primeramente, hermanos, tenemos que buscar nuestra salvación. Debemos que buscar, hermanos, glorificar a nuestro Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Porque Él es quien nos ha sacado de esa manera que vivíamos antes. Amén, gloria a Dios. Así como viven los gentiles, hermanos, o el mundo, de ahí nos ha sacado Dios. Por eso es que aquí venimos a adorar y a glorificar a nuestro Dios, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Por ello mismo, hermanos, por eso la palabra de Dios nos dice: ya no andéis como los gentiles. Oh, Jesús. Ya no andéis como los gentiles. Oh, Rey. Ya no podemos seguir viviendo en esa misma vida que antes hemos vivido. Versículo 20 y 21 nos dice, hermanos: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Conforme a la verdad que está en Jesús. La frase "más vosotros", hermanos, indica que hay una diferencia. ¿Sí?
tiene que existir una diferencia en nuestra vida. Cierto. ¿Sí? Porque ahora nosotros, hermanos, somos hijos de Dios. Nosotros, hermanos, no somos como el mundo. ¿Sí? Nosotros ya no somos como el mundo. Porque Cristo lo ha dado todo por nosotros. Lo ha dado todo por nosotros, hermanos. Nosotros recibimos la misericordia de Dios. Nosotros recibimos la gracia de Dios. Nosotros hemos recibido la salvación que Cristo nos ha otorgado. ¿Sí? Nosotros hemos recibido dones espirituales, hermanos. Nosotros recibimos, hermanos, poder de parte de Dios. Nosotros somos personas diferentes. Ya no somos como el mundo. ¿Por qué entonces hemos de vivir igual que el mundo? No podemos ya vivir como el mundo lo hace. Ya no podemos, hermanos, tenemos que ser personas diferentes. Primera de Juan 2:6 nos dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Sí? Nosotros decimos, hermanos, que amamos a nuestro Señor Jesucristo, que lo amamos, pero en realidad, hermanos, ¿qué significa amar a nuestro Dios? ¿Qué significa amar a nuestro Dios? Él nos ha dado el ejemplo. Él dice que nos amó, porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito. Bendito. Sí, Él lo dio todo. Glorioso. Dios se dio a sí mismo en sacrificio vivo para darnos vida a nosotros. Eso, hermano, es amor verdadero. Gloria. ¿Sí? Pero cuando nosotros decimos amar a Dios, ¿de qué manera lo amamos? Si en verdad no estamos dispuestos a darlo todo por Él, si en verdad no estamos dispuestos, hermanos, a servirle a Él como Él quiere que le sirvamos, ¿cómo es que podemos decir, hermanos, que amamos a Dios y no andamos como Él anduvo? ¿Sí? Porque nuestro Señor Jesucristo es nuestro ejemplo, hermanos. Él ha sido nuestro ejemplo. Mateo 11:29 dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí, dice nuestro Señor Jesucristo, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuántos somos humildes hoy en día? ¿Será que la humildad está en nuestra vida? ¿Somos humildes, iglesia? ¿Somos humildes nosotros? Preguntémonos eso, hermanos. ¿Somos humildes verdaderamente? ¿Cómo pues entonces podemos decir que nosotros permanecemos en nuestro Dios si no somos humildes como Él es humilde? ¿Sí? Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre, hermanos, somos mansos nosotros. Somos mansos, tenemos esa característica de Jesucristo en nuestra vida. Yo creo que es muy difícil, hermano, decir que estamos cumpliendo como Dios quiere que nosotros nos comportemos. ¿Sí? Por eso la palabra de Dios nos dice ahora, hermanos, ya no andéis como los gentiles, porque es así como viven los gentiles. ¿Sí? Dios espera que nosotros seamos humildes. Humildes no en nuestra manera de vestir, sino que humilde en nuestra manera de caminar, humilde en nuestra manera de pensar, humilde en nuestra manera de comportarnos con las demás personas. ¿Sí? De esa manera nos dice la palabra de Dios que debemos de ser. Que seamos mansos de corazón. O sea, ser mansos de corazón, hermanos, es, hermanos, amar a nuestro prójimo. ¿Sí? Amar a nuestro prójimo. Si no, recordemos la palabra, el mensaje anterior, hermanos, que tuvimos, ¿sí? Que debemos de tolerarnos, tolerar a nuestro hermano débil, ¿sí? Pero ahí estamos fallando, hermanos. Por eso que nos parecemos mucho al mundo. Por eso el cristiano se parece mucho al mundo, porque el cristiano en su casa no lo conoce como cristiano, sino que lo conoce como la persona chismosa,
como la persona que solo anda peleando con todo el mundo, que pelea con el vecino, que pelea con los hijos, que pelea con el esposo. Así conocen al cristiano hoy en día, que es igual a la persona del mundo. La persona del mundo es normal que lo vean de esa manera. Nosotros, a la persona del mundo, para nosotros es normal verlo así. ¿Por qué? Porque su entendimiento, hermanos, está entenebrecido. ¿Sí? Porque el mundo no vive en la verdad. Pero usted y yo sí vivimos en la verdad. Más bien, debemos de vivir en la verdad. Así es, así es. Y debemos de ser luz para las demás personas. ¿Sí? Segunda de Corintios 5:17 lo conocemos muy bien. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, iglesia. Han pasado las cosas viejas para nosotros. ¿Ya han pasado esas cosas viejas en nuestras vidas? ¿O todavía las seguimos guardando en nuestro corazón? ¿Por qué, hermanos? Porque vivir una vida nueva aquí en la iglesia, como siempre he dicho, es fácil, pero donde lo debemos de practicar es allá afuera, porque allá afuera es donde nos ven a nosotros, donde esperan que nosotros seamos buenas personas, que seamos personas humildes, que seamos personas mansas, que seamos personas de ejemplo. Allá donde nosotros esperan mucho de nosotros. Por ello, hermano, la palabra nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas, hermano. Ya no somos iguales. ¿Sí? Como le digo, Dios nos ha dado tantas cosas ahora. ¿Sí? Si en verdad, hermanos, hemos conocido a Cristo, entonces debemos de cambiar. Decía el versículo 21 de capítulo 4 de Efesios: si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aleluya. ¿Será que de verdad hemos oído el Evangelio, hermano? ¿Será que verdaderamente hemos entendido el Evangelio? ¿Lo comprendemos, el Evangelio? Porque si lo entendemos y si lo comprendemos, entonces, hermanos, yo voy a cambiar completamente. Así es. Porque el Evangelio a mí me cambia. Amén. La palabra de Dios me cambia, me transforma y me hace una nueva criatura. Amén. Gloria a Dios. Y por ello tengo que llevar una nueva vida en Cristo. Alabado sea Jesús. Por eso, hermanos, ¿será que verdaderamente hemos entendido el Evangelio? ¿Lo entendemos? Porque esto es así, hermanos. Cuando algo entendemos es porque así tiene que ser. Por ejemplo, una receta de comida, hermanos, la entendemos, todos los ingredientes. Si queremos hacer un pastel, hermanos, tiene que llevar azúcar, tiene que llevar la harina especial y todo es un proceso. Y si lo entendemos, lo vamos a llevar a cabo tal como lo dice la receta, para que el pastel quede bueno. ¿Sí? Porque si no lo hacemos bien, el pan no va a crecer, va a quedar todo tostado. ¿Sí? Si no lo hacemos bien. Pero si entendemos cómo es la receta, entonces el pastel nos va a quedar súper bien. Se va a ver bonito. ¿Sí? Por ello, hermanos, si nosotros hemos entendido la palabra de Dios, entonces nosotros en el mundo nos vamos a ver bonitos. Si no, no nos vamos a ver bien en el mundo. ¿Sí? Nosotros tenemos que hacer de aquellas personas que sobresalen en el mundo. No sé si usted recuerda cuando estaba estudiando, hermanos, siempre hay una persona que sobresale en el estudio. Si alguien pregunta quién es el más estudioso, mi santo es el más estudioso. ¿Quién es el que mejor se comporta? Mi santo es el mejor de la conducta. ¿Sí? De esas personas tenemos que ser, hermanos. Siempre hay una persona que sobresale. ¿Y sabe qué es lo bueno? Que a esas personas puede
que sobresale, todas las personas lo recuerdan. Sí, lo reconocí. Todas las personas lo reconocen. Vea, allá va el hermano, que bueno es estar en la misma iglesia con el hermano. ¿Sí? Su modo es bien bonito, él es bien agradable, es bien respetable, él es humilde. De esas personas es que nosotros debemos de ser. Personas que sean reconocidas por cosas buenas, no que seamos reconocidos por cosas malas. ¿Sí? Porque es mejor que nos digan, allá va aquel hermano que es humilde, ¿sí? Que tiene una buena conducta y todo eso. Pero qué feo que nos reconozca porque diga, mira que ven aquella persona bien changroso, le gusta el chisme, no se le puede contar nada porque todo divulga. ¿Sí? Entonces, hermanos, no, eso es del mundo. Usted y yo tenemos que ser diferentes. Por eso decía el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Sí? Ya no andéis como los gentiles. Ya no. Versículo 22 y 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? El viejo hombre, hermano, ya no debe de existir para nosotros. La palabra de Dios nos dice muy claro: vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. ¿Cómo es que nos vamos a vestir, hermanos, del nuevo hombre? Dice el versículo 23: renovados en el espíritu de nuestra mente. ¿Sí? Porque ese es el problema de los gentiles, porque viven en la vanidad de su mente. Y nosotros, para ser nuevas personas, tenemos que renovar el espíritu de nuestra mente. Pero usted y yo, cuando venimos a Cristo, hermanos, Dios nos da un nuevo entendimiento para que ya no vivamos de la misma manera. ¿Sí? Porque Dios, como le dije, Dios nos cambia, nos transforma. ¿Sí? Nosotros ya no somos la misma persona de antes. Ya no. Más bien, ya no debemos de ser la misma persona de antes. Porque usted y yo ya fuimos transformados. Dios, Jesucristo, dio su vida por nosotros para que dejemos esa vieja vida, para que dejemos a ese viejo hombre en el olvido. ¿Sí? Para que llevemos ahora una vida nueva. Leamos, hermanos, Romanos en el capítulo 6, versículo 6. Dice, hermanos: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Muy importante esto, hermanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Eso quiere decir que nuestro viejo hombre ya ha muerto. Está muerto ese viejo hombre. ¿Sí? Ahora llevamos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo, porque el viejo hombre ya ha sido crucificado juntamente con él. ¿Sí? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sí? Versículo 11 dice en este mismo capítulo: así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios nuestro Señor. Así que, hermanos, nosotros
debemos de entender el llamado que la palabra de Dios nos hace en esta noche. Aleluya. Que ya no vivamos como los gentiles, que ya no andemos como ellos, porque verdaderamente Cristo lo ha dado todo por nosotros. Y si de verdad nosotros amamos a Dios, entonces debemos de obedecerlo a Él, hacer su voluntad y buscar más de nuestro Dios, hermano, porque verdaderamente sin Él nosotros no podemos hacer nada. Por eso debemos de buscarlo cada día más. Por eso, hermanos, tenemos que renovar nuestra mente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Leyendo la palabra de Dios, hermanos. Esto es muy común que se diga en cada mensaje, leer la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ¿por qué es así, hermano? Porque la misma palabra de Dios nos dice que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Sí? ¿Qué significa eso, hermanos? Que la palabra de Dios es alimento para nosotros. Es alimento para nosotros la palabra de Dios. Y por ello, hermanos, debemos de deleitarnos en la palabra de Dios. Pero, ¿qué hacemos nosotros cada vez que leemos? ¿Será que verdaderamente nos deleitamos, disfrutamos leer la palabra de Dios? Ya que la palabra de Dios es alimento para nosotros, debemos de disfrutar leer la palabra de Dios. Así, hermanos, como disfrutamos una buena comida, hermanos, así debemos de disfrutar, hermanos, la palabra de Dios. Así la debemos de disfrutar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos renueva la mente, ¿sí? Nos hace nuevas personas, nos hace cambiar. Pero el problema es eso, hermanos, que no disfrutamos, hermanos, leer la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a leer la palabra de Dios, tenemos que también orar para que Dios nos dé más entendimiento, para que podamos comprenderla, para que podamos percibir lo que Él nos quiere enseñar. Pero muchas veces solo la leemos por leer, y por eso, hermanos, no aprendemos nada. Por eso mismo no comprendemos nada. Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, nos dice, hermanos: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Es una gran frase, hermanos, que dice aquí el apóstol Pablo a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Sí? Vive Cristo en nosotros, hermanos. Aleluya. Vive Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Por eso mismo, hermano, usted y yo somos personas diferentes al mundo. Por eso usted y yo tenemos 10 en conducta. Por eso que usted y yo somos ejemplos para el mundo. ¿Sí? Porque Cristo está en nosotros. Porque nosotros, en nuestra vida, Cristo se ve reflejado. Y así tiene que ser, hermano. Así tiene que ser. Porque el mundo, hermanos, nosotros ya no pertenecemos al mundo, sino que pertenecemos a Cristo Jesús. Así que si pertenecemos a Cristo Jesús, entonces, hermano, que nuestro comportamiento no tenga ninguna similitud a como el mundo vive. En nuestra mente siempre tiene que estar, hermanos, el hacer la voluntad de Dios. En nuestra mente siempre tiene que estar el servir a nuestro Dios. En nuestra mente siempre tiene que estar que lo amamos a Él, y porque lo amamos a Él, lo vamos a dar todo por Él. ¿Sí? No tiene que haber vanidad en nuestra mente. ¿Sí? Nuestras necesidades, hermanos, tienen que estar en el segundo puesto. Mas Dios tiene que ser prioridad para usted y para mí. Porque cuando ponemos a Dios en primero, entonces, hermanos, todo nos va bien. ¿Sí? Y Dios se encarga de nuestras necesidades. Así que, hermanos, si en algo andamos haciendo mal y nuestro comportamiento es igual
a los del mundo, entonces es tiempo nuevamente de cambiar. Así es. ¿Sí? Es tiempo de cambiar, porque Dios, hermanos, nuestro Señor Jesucristo pronto viene y es Sí, necesario Señor amado. que usted y yo estemos aptos Sí, Padre para celestial. podernos irlo con Él. Gloria a Cristo. Amén. Cerremos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Padre,